Siempre creí que el dolor más profundo era perder a mamá, pero me equivoqué. El dolor más profundo era darme cuenta de que incluso en su funeral, mi hermana Clara seguía tratando de controlar mi vida. A los 45 años, yo seguía siendo la hermana invisible, la que siempre quedaba en segundo plano. Pero esa noche, algo cambió para siempre. Si te gustan las historias de superación familiar como esta, suscríbete a nuestro canal, porque siempre compartimos relatos que tocan el corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Elena, y durante 45 años he vivido en la sombra de mi hermana menor. Clara siempre tuvo esa capacidad innata de brillar en cualquier habitación, de convertirse en el centro de atención sin siquiera intentarlo. Yo, por el contrario, me había acostumbrado a ser la hermana práctica, la arquitecta responsable, la que resolvía problemas mientras Clara cosechaba aplausos. Mamá había muerto apenas 3 semanas atrás, y el dolor seguía siendo una herida abierta en mi pecho. Cada mañana despertaba esperando escuchar su voz llamándome por teléfono. Cada tarde regresaba a casa esperando encontrar sus mensajes en el contestador, pero Clara parecía haber procesado la pérdida con una eficiencia que me resultaba incomprensible. «Elena, necesitamos organizar una cena de homenaje para mamá», me dijo por teléfono esa mañana de martes. Su voz tenía ese tono autoritario que conocía tan bien, el mismo que usaba cuando éramos niñas, y ella decidía a qué íbamos a jugar. «¿Una cena?», pregunté, sintiendo ya el peso de la organización cayendo sobre mis hombros. «Sí, algo elegante. Invitaremos a los tíos, a los primos, a los amigos cercanos de mamá. Será el próximo sábado en el restaurante Bellavista. Ya hice la reserva». Por supuesto que ya había hecho la reserva. Clara nunca consultaba, simplemente decidía y esperaba que el resto del mundo se alineara con sus planes. Yo respiré profundo, tratando de mantener la calma. «¿No crees que es muy pronto? Todavía estamos procesando. Elena, mamá habría querido que celebráramos su vida, no que nos quedáramos llorando eternamente. Además, ya está todo organizado. Solo necesito que me ayudes con algunos detalles». «Algunos detalles». Esa frase me hizo reír amargamente. Conocía a Clara lo suficiente como para saber que «algunos detalles» significaba que yo haría todo el trabajo pesado, mientras ella se llevaba el crédito. «Está bien», dije finalmente. «¿Qué necesitas que haga?». «Bueno, pensé que podrías encargarte de contactar a los invitados, coordinar las flores y tal vez preparar un pequeño discurso. Yo me encargaré de la parte más compleja, el menú, la decoración y, por supuesto, seré la anfitriona principal». Anfitriona principal, como si fuera una obra de teatro y ella fuera la protagonista. Pero acepté, como siempre hacía. Después de todo, era por mamá. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, arreglos florales y preparativos. Cada vez que hablaba con Clara, ella tenía una nueva instrucción, una nueva exigencia, y cada vez yo sentía que mi propia voz se hacía más pequeña, más insignificante. El viernes por la noche, mientras revisaba mi armario buscando algo apropiado para la cena, Clara me llamó nuevamente. «Elena, sobre tu vestimenta para mañana, ¿qué pasa con mi vestimenta?». «Bueno, ya sabes cómo son estos eventos. Habrá muchas personas importantes, algunos colegas de papá, las amigas elegantes de mamá. Creo que sería mejor si te mantienes discreta». «Discreta». Esa palabra me golpeó como una bofetada. «¿Qué quieres decir con discreta? No me malinterpretes, Elena. Es solo que, bueno, ya no tenemos 20 años. A nuestra edad, es mejor no intentar llamar demasiado la atención, especialmente en un evento como este». El teléfono casi se me resbaló de las manos. ¿Estaba Clara sugiriendo que yo era demasiado mayor para lucir bien? ¿Que mi presencia podría de alguna manera opacar el evento? «Clara, no entiendo qué. Solo digo que uses algo sobrio, algo que no llame la atención. Negro, gris, tal vez azul marino. Algo apropiado para tu edad». «Apropiado para mi edad». Las palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que colgara el teléfono. Me quedé parada frente al espejo de mi habitación, observando mi reflejo. 45 años, cabello castaño con algunas canas que había comenzado a teñir, líneas de expresión alrededor de los ojos, un cuerpo que había cambiado con los años, pero que seguía siendo fuerte, saludable. ¿Realmente era demasiado mayor para lucir bien? La casa de mamá seguía oliendo a ella. 3 semanas después de su partida, su perfume de lavanda aún impregnaba las cortinas.
Sus libros aún estaban abiertos en las páginas donde los había dejado. Sus plantas seguían esperando ser regadas. Clara había insistido en que empezáramos a clasificar sus pertenencias, pero yo no tenía el corazón para hacerlo. No todavía. Esa mañana del sábado, sin embargo, me encontré caminando hacia su habitación. Tal vez fuera la conversación de la noche anterior, tal vez fuera la necesidad de sentirme cerca de ella antes de la cena, pero algo me impulsaba a buscar entre sus cosas. Abrí su armario con reverencia, como si estuviera entrando en un templo. Los vestidos de mamá colgaban en perfecta armonía, cada uno con su propia historia. Reconocí el vestido azul que usaba para las misas dominicales, el conjunto negro que se ponía para las reuniones importantes, la falda floreada que era su favorita para las tardes de primavera. Y entonces lo vi. En el fondo del armario, protegido por una funda de tela blanca, estaba el vestido de terciopelo verde esmeralda. Mi corazón se detuvo. No había visto ese vestido en años, pero los recuerdos me inundaron inmediatamente. Con manos temblorosas, retiré la funda. El vestido era aún más hermoso de lo que recordaba. El terciopelo tenía una textura rica y profunda, y el color verde esmeralda parecía cambiar de tonalidad según la luz. El escote era elegante pero no excesivo. La falda caía en líneas perfectas que acentuaban la figura femenina sin ser vulgar. Era el vestido que mamá había usado en su aniversario de bodas número 25. La había visto esa noche, radiante y segura de sí misma, bailando con papá en el salón de la casa. Tenía 48 años entonces, solo 3 años más de los que yo tenía ahora. «Estás preciosa», le había dicho papá esa noche, y mamá había sonreído con esa seguridad que solo las mujeres verdaderamente hermosas poseen. Sostuve el vestido contra mi cuerpo y me miré en el espejo del dormitorio de mamá. Por un momento, pude ver un destello de ella en mi reflejo. Teníamos la misma estructura ósea, la misma altura, los mismos ojos color avellana. ¿Sería posible?, me pregunté en voz alta. Como si mamá estuviera respondiendo desde algún lugar más allá del silencio, encontré una nota doblada en el bolsillo del vestido. Con manos temblorosas, la abrí. Para Elena, mi hija fuerte y hermosa. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes brillar. El verdadero poder de una mujer no tiene fecha de vencimiento. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Mamá había dejado esa nota ahí, sabiendo que algún día yo la encontraría, sabiendo que la necesitaría. Me quité la ropa que llevaba puesta y me deslicé dentro del vestido. El terciopelo se sentía como una caricia contra mi piel, y el vestido se ajustaba a mi cuerpo como si hubiera sido hecho para mí. Mamá y yo siempre habíamos tenido tallas similares, pero nunca me había atrevido a usar su ropa. Me miré en el espejo y apenas pude reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. El color verde esmeralda hacía que mis ojos brillaran. El corte del vestido acentuaba mi figura de manera favorecedora, y por primera vez en años me sentí realmente hermosa. No era la belleza de una jovencita de 20 años, era algo más profundo, más complejo. Era la belleza de una mujer que había vivido, que había amado, que había perdido y seguía de pie. Era la belleza de la experiencia, de la sabiduría, de la fortaleza. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Las siguientes horas las pasé en un estado de determinación que no había sentido en años. Era como si el vestido de mamá me hubiera despertado de un sueño de 45 años en el que había aceptado ser la hermana invisible. Primero, llamé a mi peluquera. «Sé que es sábado por la tarde, pero necesito un favor», le dije. María había sido mi estilista durante los últimos 10 años, y aunque no era precisamente una amistad íntima, había algo en mi voz que la convenció de abrirme un espacio en su agenda. «¿Algo especial?», me preguntó mientras trabajaba en mi cabello. «Muy especial», respondí, observando mi reflejo en el espejo del salón. «Es para mi mamá». María no preguntó más. Trabajó en silencio, transformando mi cabello castaño en ondas suaves que enmarcaban mi rostro. No era un peinado extravagante, pero tenía una elegancia natural que me hacía sentir sofisticada. Luego vino el maquillaje. Generalmente, solo usaba un poco de rímel y labial, pero esa noche decidí ir más allá. Apliqué base, corrector, sombras en tonos que complementaban el verde del vestido. Delineé mis ojos con cuidado, apliqué rímel en varias capas, y terminé con un labial rojo que mamá siempre había admirado, pero que yo nunca me había atrevido a usar. El resultado fue sorprendente. No me veía como una versión más joven de mí misma, sino como una versión más completa, más segura. Era como si hubiera estado escondiéndome durante años,
y finalmente hubiera decidido salir a la luz. Mientras terminaba de prepararme, mi teléfono sonó. Era Clara. «Elena, ¿ya estás lista? Recuerda lo que hablamos sobre la vestimenta. Algo discreto, por favor». «No te preocupes, Clara. Estoy perfecta». «Bien. Nos vemos en el restaurante a las 8. ¿Y Elena? Gracias por todo lo que has hecho para organizar esto. Sé que mamá estaría orgullosa». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Por primera vez en mi vida, iba a hacer algo por mí misma, sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Me puse los zapatos de tacón negro que había comprado años atrás pero que rara vez usaba. Eran cómodos pero elegantes, y me daban la altura necesaria para que el vestido cayera perfectamente. Tomé el collar de perlas que mamá me había regalado en mi último cumpleaños, y me lo puse como un talismán. Antes de salir, regresé una última vez al espejo de cuerpo entero. La mujer que me miraba era Elena, pero no la Elena que el mundo conocía. Era la Elena que había estado esperando durante décadas a tener el valor de aparecer. El vestido verde esmeralda me quedaba perfecto. Mi cabello brillaba bajo la luz, mi maquillaje estaba impecable, y por primera vez en años me sentía poderosa. No era solo la ropa o el maquillaje, era algo más profundo. Era la decisión de no permitir que nadie más definiera quién era yo o lo que podía ser. Tomé las llaves del auto y salí de casa. El restaurante Bellavista estaba a 20 minutos de distancia, y durante todo el trayecto, practiqué mantener la cabeza en alto y los hombros rectos. No iba a entrar arrastrando los pies como la hermana menor invisible. Iba a entrar como la hija de mi madre, como la mujer que había trabajado duro para llegar donde estaba, como alguien que merecía respeto. Cuando llegué al restaurante, me tomé un momento en el estacionamiento para respirar profundamente. Podía ver las luces cálidas del interior, las sombras de los invitados que ya habían llegado. Sabía que Clara estaría allí, probablemente supervisando cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba lo que Clara pensara. Esta noche no era sobre ella, era sobre mamá, sobre mí, sobre la mujer que había decidido dejar de esconderse. Tomé mi bolso, verifiqué una última vez mi reflejo en el espejo retrovisor y salí del auto. Mis tacones resonaron confiadamente contra el pavimento mientras caminaba hacia la entrada del restaurante. Esta iba a ser una noche que nadie olvidaría. El restaurante Bellavista era conocido por su elegancia discreta, luces cálidas, manteles blancos, una atmósfera que invitaba a las conversaciones íntimas y los brindis significativos. Cuando llegué a la entrada, pude ver a través de las ventanas que el salón privado que Clara había reservado ya estaba lleno de invitados. Reconocí a los tíos Patricia y Miguel, a mis primos Ana y Roberto, a las amigas de mamá del club de bridge, todos vestidos apropiadamente para la ocasión, todos con esa expresión de solemnidad que caracteriza los eventos de duelo familiar. Y allí estaba Clara, en el centro del salón, vestida con un elegante traje negro que le quedaba perfectamente. Estaba hablando con la tía Patricia, gesticulando con esa gracia natural que siempre había tenido. Su cabello rubio estaba peinado en un chongo sofisticado y llevaba los aretes de diamantes que mamá le había regalado en su graduación. Se veía impecable, como siempre, como la anfitriona perfecta que había nacido para ser. Respiré profundamente y entré al restaurante. El maitre me reconoció inmediatamente. Después de todo, yo había sido quien había coordinado la reserva. «Señora Elena, qué gusto verla. Su hermana ya está aquí con los invitados». «Gracias, Roberto. ¿Podrías anunciar mi llegada?» Roberto me miró con curiosidad. Era una petición inusual, pero asintió profesionalmente. «Por supuesto, señora». Caminé hacia la entrada del salón privado y me detuve justo fuera del umbral. Podía escuchar las conversaciones, las risas educadas, el tintineo de las copas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podrían escucharlo. «Señoras y señores», anunció Roberto con voz clara. «La señora Elena». El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron, los rostros se volvieron hacia la entrada, y yo di el primer paso hacia el interior del salón. El silencio fue absoluto. Podía sentir todas las miradas sobre mí, pero por primera vez en mi vida no me sentí intimidada por la atención. Mantuve la cabeza en alto, los hombros rectos, y caminé hacia el centro del salón con una confianza que no sabía que poseía. El vestido verde esmeralda capturaba la luz de las lámparas del restaurante, creando un efecto casi mágico. Podía ver el reconocimiento en los rostros de los invitados, la sorpresa, la admiración, pero sobre todo, podía ver la expresión de Clara.
Mi hermana había perdido todo el color del rostro. Sus ojos estaban fijos en mí, o más específicamente, en el vestido que llevaba puesto. Reconocía el vestido de mamá, por supuesto. Todos lo reconocían. Elena, murmuró la tía Patricia, te ves exactamente como tu madre. Las palabras resonaron en el salón. Otros invitados comenzaron a murmurar su acuerdo. Es increíble. Es como si María estuviera aquí. ¡Qué hermosa! Es el vestido de su aniversario. Caminé directamente hacia Clara, que seguía parada en el centro del salón, visiblemente conmocionada. Cuando llegué frente a ella, le sonreí con una calma que no había sentido en años. Hola, Clara. Perdón por llegar tarde. Elena, ¿qué estás haciendo? Su voz era apenas un susurro. Estoy honrando a mamá, respondí con voz clara, lo suficientemente alta como para que todos pudieran escuchar. Estoy usando el vestido que ella quería que usara. ¿Que ella quería que usaras? Saqué la nota del bolsillo del vestido y se la mostré. Me dejó una nota. Parece que mamá sabía que algún día necesitaría recordar que el verdadero poder de una mujer no tiene fecha de vencimiento. Clara leyó la nota, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más complejo, sorpresa, tal vez un poco de vergüenza, y algo que parecía reconocimiento. Yo no sabía que mamá había dejado esa nota, dijo finalmente. Hay muchas cosas que no sabías, Clara, incluyendo el hecho de que no soy demasiado mayor para lucir bien. Nunca lo fui. El salón seguía en silencio, pero ahora la atmósfera había cambiado. Ya no era la tensión incómoda de una confrontación familiar. Era la expectación de algo importante que estaba a punto de suceder. Elena, comenzó Clara, y por primera vez en años, su voz no tenía ese tono autoritario que yo conocía tan bien. Yo solo pensaste que era mejor que me mantuviera invisible. Terminé por ella. Pensaste que era mejor que no llamara la atención, que no brillara, que no recordara a la gente que yo también soy hija de nuestra madre. Clara abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras, porque ambas sabíamos que era verdad. Los invitados comenzaron a acercarse, como si mi entrada hubiera roto un hechizo que había mantenido al salón en una especie de estasis emocional. La tía Patricia fue la primera en llegar a mi lado. Elena, querida, te ves absolutamente radiante. Ese vestido, recuerdo cuando tu madre lo usó por primera vez. Te queda perfecto. Gracias, tía Patricia. Significa mucho para mí. Uno por uno, los invitados se acercaron para saludarme. Había algo diferente en la manera en que me miraban, en la manera en que me hablaban. Ya no era la hermana invisible de Clara. Era Elena, la arquitecta exitosa, la hija devota, la mujer que había decidido honrar a su madre de la manera más hermosa posible. Clara permanecía a mi lado, pero podía sentir su inquietud. Cada cumplido que recibía, cada comentario sobre lo hermosa que me veía, parecía afectarla más. Finalmente, cuando hubo una pausa en las conversaciones, me tomó del brazo. Elena, ¿podemos hablar en privado? Asentí, y la seguí hacia un rincón más tranquilo del salón. Sus ojos estaban rojos, y pude ver que había estado luchando contra las lágrimas. Elena, yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, comenzó con voz quebrada. Toda mi vida, siempre fui la hermana bonita, la popular, la que llamaba la atención, y supongo que me acostumbré a que fuera así. Clara, no, déjame terminar. Cuando mamá murió, creo que entré en pánico. Sentí que si tú también brillabas, si tú también eras el centro de atención, entonces yo perdería mi lugar en la familia, perdería mi identidad. Sus palabras me dolieron porque reconocía en ellas la vulnerabilidad que Clara había escondido durante años detrás de su aparente confianza. Pero lo que no entendía, continuó, es que no se trata de competir, nunca se trató de eso. Se trata de que ambas somos hijas de mamá, y ambas merecemos brillar. Clara, yo nunca quise competir contigo. Solo quería que me vieras, que me reconocieras como tu hermana, no como tu asistente. Y tienes razón, tienes toda la razón. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Mira lo que has logrado. Eres arquitecta, has construido una vida hermosa, eres fuerte e independiente. Y yo he estado tan preocupada por mantener mi papel de hermana menor perfecta que no me di cuenta de lo increíble que eres. Me acerqué a ella y la abracé. Por primera vez en años, no sentí la tensión habitual entre nosotras. Sentí a mi hermana, la niña que había conocido antes de que los roles familiares nos separaran. Ese vestido, dijo Clara contra mi hombro. Mamá lo habría amado verte usándolo. Te ves exactamente como ella cuando era joven.
Tienes su elegancia, su gracia, su fortaleza. Tú también tienes esas cosas, Clara, solo que las expresas de manera diferente. Nos separamos y nos miramos a los ojos. Había algo diferente en la manera en que Clara me miraba. Ya no era la mirada condescendiente de la hermana menor que se creía superior. Era la mirada de una mujer que finalmente veía a otra mujer como su igual. ¿Crees que podemos empezar de nuevo?, preguntó Clara. ¿Crees que podemos ser realmente hermanas? Creo que mamá habría querido eso, respondí, y creo que ya es hora. Regresamos al salón principal, donde los invitados habían comenzado a tomar asiento para la cena. Pero antes de sentarnos, Clara pidió atención. Quería agradecer a todos por estar aquí esta noche para honrar a nuestra madre, comenzó. Pero también quería decir algo sobre mi hermana Elena. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero esta vez Clara no estaba tratando de controlar la atención. Estaba compartiéndola. Elena ha sido la fuerza organizadora detrás de esta noche. Ella contactó a cada uno de ustedes, coordinó cada detalle, y lo hizo todo mientras procesaba su propio dolor. Pero más que eso, ella ha demostrado esta noche que la belleza, la elegancia y la gracia no tienen fecha de vencimiento. Mamá estaría orgullosa. Los aplausos llenaron el salón, pero yo apenas pude escucharlos. Estaba demasiado emocionada por las palabras de Clara, por el reconocimiento que había esperado durante tantos años. La cena transcurrió en una atmósfera de calidez y recuerdos compartidos. Hablamos sobre mamá, sobre sus bromas, sobre su sabiduría, sobre la manera en que había criado a dos hijas completamente diferentes, pero igualmente amadas. Cuando llegó el momento de los brindis, me puse de pie. El vestido verde esmeralda brillaba bajo las luces del restaurante, y pude sentir la confianza fluyendo a través de mí como una corriente eléctrica. Quiero brindar por mamá, dije, levantando mi copa. Pero también quiero brindar por las segundas oportunidades, por la valentía de brillar sin pedir permiso, y por el amor entre hermanas que trasciende cualquier rivalidad. Miré a Clara, que me sonrió con lágrimas en los ojos. Y quiero brindar por este vestido, continué, que me enseñó que el verdadero poder de una mujer no viene de la edad que tiene, sino del amor que lleva en su corazón y la fuerza que tiene en su alma. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Esa noche, por primera vez en mi vida, no fui la hermana invisible. Fui Elena, la arquitecta, la hija, la mujer que había decidido dejar de esconderse. Y cuando Clara y yo nos abrazamos al final de la velada, supe que mamá estaría sonriendo desde donde estuviera. El vestido verde esmeralda había hecho más que hacerme lucir hermosa. Me había ayudado a encontrar mi propia voz, mi propia fuerza, mi propio lugar en el mundo. Y lo más importante, me había ayudado a recuperar a mi hermana. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, con el vestido de mamá aún puesto, me sentí como si hubiera vivido una transformación completa. No era la misma mujer que había salido de casa horas antes. Era alguien nueva, alguien más completa, alguien que finalmente sabía su propio valor. Y cuando llegué a casa y me miré una última vez en el espejo, pude ver a mamá sonriéndome desde mi propio reflejo. Había cumplido su último deseo. Había dejado de permitir que alguien me dijera que no podía brillar, porque el verdadero poder de una mujer, efectivamente, no tiene fecha de vencimiento.